Hola a todos, mi gente. Continuamos, seguimos en el estudio de la cavidad nasal y hoy vamos a estar estudiando la pared superior o techo de la cavidad nasal. Antes quería iniciar con un breve resumen de lo visto hasta ahora. Quedamos que la cavidad nasal se encuentra situada en la parte media del viscerocráneo y que está abierta anteriormente por medio de la apertura piriforme y posteriormente a través de las coanas. Se encuentra dividida por un septo o tabique nasal y como resultado de esta división, la cavidad nasal se subdivide en dos cavidades, una derecha y otra izquierda, que vamos a denominar fosas nasales. En cada fosa nasal, a su vez, se describen cuatro paredes. Una pared medial que es común para ambas fosas nasales y la constituye el septo nasal, así como una pared inferior o piso, una superior o techo y una pared lateral. La pared medial la forman el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, mientras que la pared inferior está formada también por dos huesos, en este caso anteriormente por el proceso o apófisis palatina del maxilar y posteriormente por la lámina horizontal del hueso palatino. Llegados hasta aquí y antes de seguir al contenido que nos toca hoy, que es el estudio de la pared superior, quiero precisar brevemente un par de detallitos relativos a la pared medial que ya estudiamos en el video número 3. Y es que resulta relativamente frecuente que incluyan junto al vómer y a la lámina perpendicular del etmoides como constituyentes de la pared medial de las fosas nasales a la cresta efenoidal, a la cresta nasal y a la espina nasal de frontal. Y yo no hice referencia a esos detalles, pues considero que no es apropiado incluir los mismos. Sí creo que si usted desea, cuando describa estos huesos, hacer referencia a las articulaciones de los mismos con estos detalles anatómicos, digamos decir que ambos se articulan posteriormente con la cresta efenoidal, que el vómer se articula inferiormente con la cresta nasal, tanto en la parte formada posteriormente por el palatino como en la formada anteriormente por el maxilar, y que también referirse a la articulación que se establece entre la parte anterosuperior de la lámina perpendicular del etmoide con la espina nasal. Bueno, todo eso es válido, es correcto, pero lo que sí quiero recalcar es que una cuestión es mencionarlos, hacer referencia a los mismos, y otra cuestión sería tomar la decisión de incluirlos en la constitución de la pared. Realmente por el tamaño que tienen, considero totalmente innecesario hacerlo. Es decir, que al referirse uno a la constitución de la pared medial, simplemente uno haría mención del hueso vómer y de la lámina perpendicular del etmoides. Hecha esta aclaración, continuamos. Vamos a comenzar el estudio de la pared superior haciendo un bosquejo rápido y general de los huesos que están presentes en la pared superior. En esta imagen estamos viendo la fosa nasal derecha luego de haber realizado un corte sagital a través de la misma. De adelante a atrás, la pared superior la forman el hueso nasal, el hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso efenoide, como pueden ver en la imagen. Ahora, siguiendo nuestra metodología habitual de estudio, vamos a detallar cada uno de los huesos que participa. Y comenzamos con el que está situado más anteriormente, que es el hueso nasal. Recordemos que los huesos nasales, que son conocidos en la clínica como los huesos propios de la nariz, son dos láminas aplanadas, pero convexas transversalmente, que se articulan con el hueso frontal a nivel de la porción nasal. El hecho de que esta lámina sea convexa es un detalle importante, pues esta característica geométrica es lo que nos permite comprender que el hueso nasal forme parte tanto de la pared superior como de la pared lateral de la fosa nasal. Precisamente por ello
En el próximo video que vamos a estudiar la pared lateral, vamos a tener también presente al hueso nasal en la misma. Por detrás se encuentra el hueso frontal, específicamente la porción nasal del frontal, donde hay un detalle anatómico que ya mencionamos hace un momento al referirnos a cuando hicimos esta puntualización de los detalles en la pared medial. Y este detalle es la espina nasal del frontal, que además de articularse en su parte media y posterior con la lámina perpendicular del etmoide, como dijimos, lateralmente está ubicada en el techo de las fosas nasales. Es decir, la espina en sus partes laterales va a quedar ubicada en el techo de las fosas nasales, y es un detalle anatómico que forma parte de la porción nasal del frontal. Aquí tenemos ahora una vista anterior del hueso frontal. Si recordamos de manera rápida, en el hueso frontal se describen 4 posiciones. Aquí hacia arriba ven la escama. Tiene 2 posiciones orbitales que aquí no podemos apreciar adecuadamente porque tiene una disposición horizontal. Y tiene una porción nasal. Aquí está señalada. Y en esta imagen también pueden ver, pueden ver mucho mejor la espina nasal del frontal. Y finalmente tenemos una vista inferior del frontal. Y es una vista muy importante. Y no solo porque nos permite ver cómodamente la porción nasal del frontal y su detalle estrella, la espina nasal del frontal, sino porque a través de esta imagen nos podemos hacer una idea tridimensional de la pared superior, ¿ya? Aunque estemos mirando un solo hueso. Es decir, aquí nos podemos hacer una idea clara de dónde estaría ubicado el hueso nasal. Si ven este espacio por detrás ya de la posición nasal del frontal, que sería un espacio que queda por detrás de la posición nasal y entre las porciones orbitales del frontal, ese espacio se denomina incisura etmoidal del frontal. Y justamente en ese espacio es donde se va a situar la parte del hueso etmoide, es decir, la lámina cribosa, para hablar con propiedad, por detrás del frontal. ¿De acuerdo? Y ya, más atrás nos quedaría ubicado el cuerpo del efenoide como último elemento de la pared superior. Así que, ojo, esta es una imagen que en mi opinión tiene un gran peso en la comprensión tridimensional de esta pared. Por detrás del frontal se encuentra el hueso etmoides. Y específicamente, como acabo de decir, la lámina cribosa del etmoides. Al hueso etmoide lo abordamos al estudiar la pared medial, por lo que no vamos a repetir el abordaje ese que hicimos con lámina y demás. Simplemente es recordar que tiene una lámina perpendicular, una lámina horizontal y 2 laberintos etmoidales. Y esta lámina horizontal es precisamente la lámina cribosa. Y nada mejor que una vista superior para poderla apreciar. Aquí tienen una imagen de concurso. Prácticamente, si quieren, pueden contar los orificios que están presentes en la lámina cribosa. Miren aquí, en la parte del centro, hacia arriba, ¿no? Ubicada en la fosa craneal anterior a la crista Gay. Y en esta imagen están observando, también a la crista Gay, a la lámina cribosa, pero la están observando vinculada con los demás huesos que están en la fosa craneal anterior. Si bien voy a dedicar en esta serie, ¿no?, de videos sobre la cavidad nasal, un video exclusivamente para el estudio de las comunicaciones de la misma, es insoslayable no mencionar que esta parte del techo es capital, es de extrema importancia. Toda vez que por los orificios presentes en la lámina cribosa pasan los filetes olfatorios, ¿ya? Además de vasos, nervios importantes, ¿no? Y que además, como estructuralmente esta lámina cribosa es grácil, es delicada, constituye un sitio
propenso a fracturarse durante los traumatismos cráneoencefálicos. Bueno, finalmente cerramos el techo de la cavidad nasal con el cuerpo del hueso esfenoides. Recordemos que el hueso esfenoides se sitúa como una cuña en la base del cráneo y tiene varias porciones. Veamos una vista anterior del esfenoides. En el esfenoide como porciones se describen 2 salas mayores, 2 salas menores, 2 procesos tireoideos y el cuerpo, que es el que está señalado con este óvalo en la imagen. El cuerpo tiene una forma de cubo rectangular donde describimos 6 caras. Una superior, otra inferior, una anterior, posterior y 2 laterales, una derecha y otra izquierda. Precisamente 2 de estas caras, la anterior, muchas veces denominada cara nasal, y parte de la inferior, son las que participan en conformar la pared superior de las fosas nasales. Aquí vemos 2 orificios en la cara anterior del cuerpo, que son las aperturas del seno esfenoidal. Es decir, los orificios que permiten la comunicación del seno esfenoidal con la cavidad nasal. Entonces, algo que nos va a resultar muy importante cuando estudiemos las comunicaciones en la cavidad nasal. Vamos a terminar entonces recapitulando la pared superior con esta imagen. Aquí vemos anteriormente al hueso nasal, por detrás la porción nasal de frontal, donde está ubicada la espina nasal de este hueso. Le sigue por detrás la lámina cribosa del etmoides y en la parte posterior se ubica el cuerpo del esfenoide, su cara anterior y una parte de la inferior. Aprovechando esta imagen, deseo resaltar que si bien geométricamente esta pared no es completamente recta, sino que pueden ver que tiene en la parte anterior una inclinación hacia adelante y hacia abajo, y en la parte posterior una inclinación hacia abajo y hacia atrás, en este caso a la posterior a nivel del cuerpo del esfenoide y la anterior en relación al hueso nasal. Eso no implica en modo alguno que exista en la cavidad nasal una pared anterior o posterior, para nada, en modo alguno. Simplemente se trata de la disposición geométrica de esta pared superior. Pero tiene que quedar muy claro que la cavidad nasal está abierta por delante y por detrás, a través de la apertura piriforme y de las coanas respectivamente, como ya sabemos y como hemos visto repetidas veces. Con esto damos por terminado el estudio de la pared superior de las fosas nasales y bueno, estamos listos, preparados para iniciar el estudio de la pared lateral en el próximo video. Como siempre, les digo que ha sido un absoluto placer la realización de este material. Deseo ante todo que les sea de utilidad. Si les gusta, ya saben, se suscriben, le dan like, campanita y todo eso. Pero si no es el caso, simplemente no lo hacen. Y lo más importante, dejen su opinión para no trabajar a ciegas. Puesto que para un realizador la retroalimentación con los que lo siguen es fundamental para poder realizar bien el trabajo, para enmendar lo que no esté realizado de una forma correcta o que se pueda hacer de otra manera más asequible para todos y que en definitiva pudiera resultar más didáctica y favorecer, ¿no?, el intercambio que tiene la empatía que tiene que existir entre nosotros, entre el ponente y entre los receptores. Y en fin, nada, mil cariños y seguimos en contacto. Y muchas gracias a todos los que se han unido recientemente y están siguiendo estos materiales.